escuchar a este legendario, en su momento arquero de la selección. Rafael Dudamel, bienvenido. Caramba, Jesús, qué gusto poder saludarte. La verdad que es un placer y dentro de estas actividades, como tú bien lo has dicho, que ha preparado el bloque de armas, que me hayan tenido en cuenta, es un gusto. Buenas noches. ¿Cómo va el confinamiento, Rafa? Bien, bien, por supuesto es algo atípico para nosotros, para todo el mundo, pero hoy ya con todos estos días, estas semanas en cuarentena, he sentido que lo necesitaba, este espacio para mí, para mi familia, para mis hijos, lo necesitaba porque dentro de las concentraciones, planificación, entrenamiento, adrenalina del trabajo, de los partidos, viajar, no tiene uno pausa y dedicación realmente para la familia, como hablamos con mi esposa, tiempo de calidad. Y ahora pudiendo desde la tranquilidad, no siento que sea una obligación, lo estoy disfrutando mucho. Por supuesto, siendo consciente que hay que tomar muchas previsiones porque esto no es un juego lo que está sucediendo en el mundo. Claro. ¿Y cómo manejas ese camerino? Ese camerino del hogar. ¿Qué sueles hacer en este momento que tú necesitabas? ¿Lees? Bueno, más allá de compartir con la familia, ¿qué otras actividades realizas ahí en ese camerino en el que estás? Mira, yo soy casado por segunda vez, tenemos dos niños, tenemos a Rafael de 4 años, ya casi 5, y tenemos a Salvador que ya también va para 2 añitos, porque Amanda y Victoria de mi primer matrimonio ya son unas mujercitas y andan ya, se le crecieron las alas y están en sus estudios. Entonces, los chiquitos son los que abarcan toda la atención, son los que tienen toda la atención desde 7:30, 8 de la mañana. Por un lado comienzan ellos a activarse y también nosotros por más que tengamos una persona que nos ayude, estamos disfrutando de poder tenerles actividades todos los días. Afortunadamente tenemos un área que nos permite una mayor dispersión para con ellos y voy disfrutando del crecimiento de los chiquitos, de cada día de aprendizaje y también me voy reencontrando yo con mi infancia y cómo tenemos estrategias con mi esposa para poder distraerlos, mantenerlos contentos, porque ya Rafael, el más grandecito, ya es consciente, papi, ¿cuándo se va a terminar esto para poder salir a la calle? O sea, ya ellos también comienzan a sentir la ansiedad del estar en la cuarentena. Y por supuesto, soy un privilegiado porque mi esposa le ha inculcado unos grandísimos hábitos a los niños. A las 8:30, 9 ya están cenados y dormidos y entonces hay un rato de tiempo para nosotros, para ver una película, para compartir en pareja y también para nosotros todos los días actividades diferentes. Hay que recordar que Rafael Dudamel está en estos momentos en Cali, tienes tiempo radicado allí, ¿no? En Colombia. Por ahí vamos a empezar. ¿Por qué Cali? ¿Por qué eliges Cali? Sé que viviste muchos momentos Vamos a ver, interesantísimos en Colombia, mi pero ¿por qué esposa, exactamente Cali? mi esposa es caleña, mi esposa es colombiana y luego dentro de todos los planes familiares decidimos establecernos aquí porque en el momento que estaba en mi anterior proceso de selección, con mucho viaje, con mucho tiempo para ella sola, decidimos que estando aquí junto a su familia iba a ser de más tranquilidad para ella y de esa misma forma también para mí. Mire, y ya los varones ya comienzan a dar algunos dotes de posible futbolista en algún momento. El pequeño Ajá. le encanta la pelota. A Rafa, el mayor, el pequeño se llama Salvador, se pega cuando con el hermano, pero va demostrando un poco más de atención o de atracción a la pelota Salvador, pero están muy pequeños todavía. Yo empecé a jugar el fútbol a los 10 años, entonces Sí, todavía tengo sí, sí. esperanza e ilusión que se enganchen. Oye, sí, empezaste tarde. Hay quienes piensan que es una disciplina que hay que comenzarla desde los 3 años, desde los 4 años, como para que puedan llegar a ser alguien, igualmente en otros deportes, pero hay excepciones que empiezan a practicarlo tarde y terminan siendo leyenda como tú eres hoy.
Sí, Jesús, pero ¿cómo detectas tú que a un niño de 3, 4, incluso 6 u 8 años le va a encantar específicamente la disciplina del fútbol o una disciplina en particular Ujú. a esa edad? Yo creo que sí es importante que comiencen a hacer deporte desde temprano y luego en el camino ir viendo cuál es su inclinación, hacia qué deporte, hacia qué disciplina. Yo recuerdo de niño jugaba baloncesto, jugaba béisbol, jugaba fútbol, voleibol en el colegio, de acuerdo a la temporada del deporte. Mi papá trabajaba en el estadio Los Cardenales y para mí era el béisbol. Yo me iba con él temprano y me veía desde que los peloteros llegaban al dugout y el calentamiento, aquella época, imagínate, se me va a caer la cédula, aquella época de Antonio Armas, de Luis Ujú. Leal, estaba yo muy muchacho, y para mí era el béisbol, sobre cualquier otro deporte. Y después cuando me fui a Mérida, entonces era fútbol. A los 11 años comencé a jugar fútbol. O sea que es importante, sí, comenzar a hacer deporte desde temprana edad para desarrollar esas capacidades atléticas, coordinativas y todo esto que a lo largo te va a servir para ser un deportista de alta competencia. Pero difícilmente un portero empieza siendo portero. Cuéntanos de ti. ¿Empezaste en alguna otra posición? Difícilmente un portero comienza siendo portero. Esa es una buena Sí, reflexión, Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno es muchacho, cuando uno es niño, uno quiere hacer goles. Uno sí, quiere vivir esa emoción de los goles y además tú ves que el que hace los goles es el al que todo el mundo abraza, también pudiendo ser el arquero que a la hora de tener una tajada importante o atajar un penal también tiene ese reconocimiento, pero pero yo creo que todos desde pequeño, la figura de atacante, del ofensivo, es más atractiva, pero yo no tenía esos dotes. Yo no tenía esos dotes. Yo era muy durito con los pies. Después en el profesionalismo, cuando empezaron a cambiar las normas de que no podía el arquero tomar la pelota con una devolución de su compañero, nos fuimos viendo obligados a participar más con el pie y los entrenadores hacernos participar también mucho más de los trabajos de espacios reducidos, para hacer uno más de jugador de campo, y al punto que mira lo de hoy. Entonces yo no comencé siendo arquero, no, comencé siendo delantero. Y te puedo contar, Jesús, que en mi primer campeonato nacional infantil, sé que jugamos en Mérida, que obtuvimos el tercer lugar. Tuvimos un par de partidos contra Zulia y contra Sucre, si mal no recuerdo, que ganamos 2-0, 3-0 en el primer tiempo, y el segundo tiempo el entrenador me sacaba a jugar de delantero y un par de goles marqué. O sea que ah, mira, no era muy mira. bueno, pero por el tamaño sacaba ventaja. Entonces algo estorbaba ahí en el medio y me tropezaba con la pelota. Mira, y nada mejor que ser arquero, ser protagonista en el arco y de paso hacer goles. Y tú eras Correcto. especialista también en penales y tiros libres. Sí, tienes que cambiar de rol, tienes que cambiar de rol, no solamente de entrar a participar con las manos en tu área, en tu puesto natural, sino que además cuando vas a atacar, mentalmente tienes que cambiar el chip, porque ya estás en otro espacio, en Ujú. otro lugar y tienes que pensar de otra manera. Por supuesto. ¿Sabes que en una entrevista que daba tu mamá, luego del enorme, rotundo éxito de Venezuela Sub-20 en el Mundial, reseñado por Globovisión, ella contó, y este espacio es para eso, ¿no? También para conocerte algo más y para las anécdotas, que tú recientemente, habiendo debutado en Venezuela como profesional, tú contactaste a un representante de un equipo en Colombia, que termina siendo el Atlético Huila, y tú dijiste algo así, ya no lo vas a contar con mayor precisión, con mayor detalle. Yo soy capaz hasta de pagar en el primer mes o el primer año para que ustedes me prueben, pero yo quiero ir a jugar. ¿Cómo fue eso? A ver, tú sabes que los padres siempre desde la emoción ven en su imaginación muchas cosas que muchas veces ni siquiera suceden. No, mi ida al Atlético Huila se dio cuando yo en la Universidad de los Andes tenía un entrenador colombiano, Álvaro de Jesús Gómez, en la ULA, Álvaro con la Jesús, que jugamos claro. Copa Libertadores, y él muy amigo
de Alberto Rujana, que era el técnico del Atlético Huila. Y desde esa amistad, la recomendación para llevarme al Atlético Huila. Así fue como se dio. Pero bueno, de todas maneras no vamos a desmeritar aquella participación de mi madre, que siempre ha sido muy seguidora de mi carrera, como toda mi familia. Pero te decía, desde la emoción muchas veces los padres ven cosas que no suceden tal cual. Pero te separaste muy temprano, eso sí fue una realidad. Te separaste muy temprano de tu Sí, familia, de tu país. Muchas sí, cosas dejaste de vivir, seguramente de las que vive el lugar común de los ciudadanos. Bueno, ahora en Venezuela la realidad invita a otra cosa, ¿no? Pero ¿cuántas cosas tuviste que sacrificar? Hoy en día piensas en aquello y dices, wow, pude haber vivido esto, pude haber vivido aquello y no lo hice por el fútbol. sí. Bueno, terminan siendo finalmente los sacrificios, los esfuerzos para poder llevar una carrera de profesional. Y yo creo que no solamente pasa en el futbolista, también en el pelotero, en el basquetbolista, en el médico, porque tienes que sacrificar muchos días, muchas noches de estudio, muchas veces terminas estudiando en universidades que no son de tu ciudad natal, donde tú llevas tu vida normalmente. Y yo desde los 13 años que empecé a viajar en aquella época de los mundialitos, estuve muy fuera de casa. Pero esa mayor parte de mi infancia hasta los 11 12 años feliz, disfruté de mis tíos, de mis primos, de mis abuelas, porque mis abuelos fallecieron muy temprano, de muy temprana edad, de mis padres, disfruté, pero termina uno adaptándose a los tiempos libres, de vacaciones, para poder disfrutar de tus seres más queridos. Yo siempre, en época de vacaciones, no hay momento que no deje de ir a mi pueblo, a Guama, a Yaracuy, a visitar a mi familia. Bueno, hoy lamentablemente ya no tengo familiares allí porque han emigrado en gran parte, pero San Felipe, Maracay, Valencia, Barquisimeto, yo hago un recorrido, yo tengo siempre un recorrido bien marcado y por lo menos un par de días paso con mi familia, porque son esos seres queridos que al tenerlos cerca, ese calor humano, ese afecto familiar, eso no tiene comparación. Vamos a hablar de muchos temas que la gente, por supuesto, está pidiendo, está esperando en esta conversación. Pero antes, yo necesito hacerte una pregunta que solamente le puede responder un futbolista retirado. ¿Cierto que el futbolista extraña más que el fútbol, extraña el camerino? Es que en el camerino se vive otro mundo porque son las anécdotas, es el compañerismo, es esa energía de somos solos nosotros, es una burbuja en donde allí después que entras te sientes impenetrable, te sientes intocable, es tu espacio. El futbolista es muy celoso con su espacio. Entonces, uno dentro del camerino crea un lugar de vida paralelo al hogar. Entonces, cuando llegas allí, te sientes como en tu segunda casa, más que la cancha, más que el olor al césped, a la grama, el camerino, tú entras al camerino y no es que todos los días te cambias en un espacio distinto, tienes tu lugar, tienes tu locker, tienes todo distinto, es un hogar paralelo, entonces claro que el entrenar, el jugar, se extraña, pero cuando termina tu carrera, por lo menos a mí me pasó así, yo terminé tan desgastado en mis articulaciones, en las rodillas sobre todo, que ya no disfruto un entrenamiento, el correr, el patear una pelota, el jugar. Yo no lo disfruto, no lo disfruto, porque tengo muchos dolores articulares, pero el camerino se extraña porque allí hay mucha adrenalina. Sí, como futbolista, el camerino se disfruta, está esa adrenalina, pero como técnico, el camerino se tiene que controlar y eso también requiere milímetros de decisiones, ¿no? Sí, hay que tener mucha mano zurda, pero luego que tú logras
más que controlar, alinear el camerino, allí empiezas a estar cerca del triunfo. Eh, en una conversación en Japón, con la selección, con la Vinotinto, después de ganarle 4-1 a Japón en Japón, recuerdo que dentro de las reflexiones con mi cuerpo técnico, se las transmitía a los jugadores. Y yo le decía a ellos, después de la cena en ese partido, que el triunfo había sido consecuencia de un grupo muy talentoso que logró alcanzar el respetarse, el adaptarse y el complementarse. Entonces, cuando tú logras alinear más que controlar, porque tú diriges un camerino, tú diriges un equipo lleno de hombres, todos hechos y derechos, ¿qué tanto puedes controlarle la vida? Tienes que seguir profesionalmente educando, aconsejando, siempre hay palabras de orientación, pero lograr controlarlo es casi imposible porque al final ellos hacen su vida y los tienes muy poco tiempo, sea en selección, sea en club, los tienes muy poco tiempo. Entonces, yo creo que controlar no es la palabra, yo creo que la palabra es lograr alinear, que se conozcan, que se respeten y que se complementen. Bien, pero no es lo mismo esa alineación en la sub-17 y sub-20 que tú manejaste con éxito que lograr esa alineación en la selección de mayores. Egos diferentes, edades, por supuesto, para hacer cosas distintas, la sub-17 y sub-20 quizás controlar, o mejor dicho, precisamente manejar esas emociones, esa adrenalina, el furor de la adolescencia, y luego viene otra realidad. Pero comencemos con esa sub-17 y sub-20. Esos camerinos, ¿cómo se manejaron? No, no es lo mismo porque son etapas de vida diferentes en los Uh jugadores. -huh. Pero al final, el futbolista siempre es un niño, el futbolista siempre es un joven, en su pasión, en su manera de trabajarse. Cuando el futbolista tenga la edad que tenga, deja de ser niño, deja de disfrutar con gran apasionamiento del entrenamiento, del jugar, del competir, ya no está para ser competitivo. Te repito, la diferencia son las edades, las etapas de vida en las que está cada uno. Siempre trabajamos con mucha entrega, con mucha dedicación, intentando inculcarle al jugador el amor por la camiseta o reforzar el que ya tiene. Siempre buscamos poder darle el respeto no solamente al profesional, sino al ser humano, que disfrutase de venir a la selección, que disfrutase de venir a la selección, no solamente por representar la camiseta del país, que no hay algo comparado con eso, es incomparable, es único, no solamente que disfrutase estando, poniéndosela, sino que además que disfrutase compitiendo con un compañero con mucha lealtad por hacerse de un puesto y por supuesto de llevar al futbolista a sentirse capaz de competir internacionalmente, sacarle esa frustración de otros momentos, de derrotas, y haciéndole sentirse capaces de poder competir. Nosotros tomamos una selección sub-17 que venía de una sub-15, donde no tuvo trascendencia y terminó siendo subcampeona de Sudamérica. Nosotros tomamos una sub-20 que venía de una sub-17 sin poder clasificar a tener mucha trascendencia o que no venían teniendo gran protagonismo en su equipo y clasificaron a un mundial, subcampeones del mundo, en fin, hacerle sentir de la selección un lugar especial y al que quisieran volver. Y eso aumentaba la competitividad. ¿Sientes que lo lograste en todos los niveles de selección? ¿Sientes haberlo logrado? Sí, yo siento que sí se logró y los resultados lo marcan así. Lo que pasa es que no todo, cuando hay buenos resultados, no todo es color de rosa. Siempre hay situaciones especiales que a uno como entrenador le toca manejar y es normal, es natural, porque en el crecimiento del futbolista van teniendo
comportamientos, actitudes, en donde el jugador necesita una nueva orientación para una nueva etapa de su vida. Yo recuerdo de manera muy especial, por dura que fue, cuando clasificamos al Mundial de Emiratos Árabes y me tocó, después del Sudamericano, donde había tenido mucho protagonismo, me tocó dejar por fuera a Ronaldo Peña, porque venía teniendo un comportamiento que dentro del grupo, dentro de las normas y dentro del compañerismo, no eran acorde a lo que veníamos trabajando. Y bueno, era normal que dentro de lo vivido y alcanzado por el sudamericano, el reconocimiento, no todos logran dar ese salto a una siguiente etapa. Y así en la sub-20 y muchas cosas que uno, por códigos, por ética, por profesionalismo, no puede, no debe, no corresponde manejarse públicamente. Pero son cosas que son normales, naturales de los grupos, de los grupos. Por eso es que hoy es tanta tendencia a hablar de coaching, a hablar de liderazgo positivo y no liderazgo impositivo. Entonces, y así como los jugadores fueron creciendo, también nosotros. Sí, y normalmente lo que ocurre ahí en la interna de los equipos se mantiene ahí. Y bueno, ya ustedes como profesionales saben manejar esos vientos huracanados que se forman en el entorno por alguna decisión como la de Ronaldo Peña. Pero un caso que sí salió a la luz pública, sí se ventiló, es el de Joseph. Rafael, ¿por qué sucedió esto? No, yo lo puedo hablar con total tranquilidad porque yo al día de hoy lo puedo entender desde lo deportivo, porque siempre lo conversamos personalmente. Uno como entrenador debe entender, conocer la personalidad de cada jugador, y yo fui futbolista. Cuando yo fui suplente, se me notaba la cara de pocos amigos, pero yo tenía una particularidad, la de muchos. Cuando no estaba de titular, me mataba trabajando al triple. Siempre disfruté entrenarme. Muchas lesiones tuve, incluso una fisura por estrés, por sobreentrenamiento en la tibia de mi pierna izquierda. Trabajaba. Mi deber era hacerle entender al entrenador o hacerle creer al entrenador, o cuando me correspondiera mi oportunidad, que tenía que ser conmigo. Pero luego hay futbolistas que toman esa línea, como hay otros que, como lo dice Valdano en sus escritos, el síndrome del suplente, el primero en irse de la cancha, el primero en irse del camerino, el que no se baña, el que deja ver fácilmente su inconformidad, que es natural, para cuando no es titular. Y bueno, Joseph es un jugador al que quiero muchísimo. Si a mí, cada vez que se me viene a la mente Joseph Martínez, en mi mente solamente tengo grandísimos recuerdos, momentos emotivos, momentos especiales, desde los goles marcados, desde las celebraciones, desde los triunfos alcanzados juntos, desde los momentos que tuve que conversar con él para darle confianza, para darle tranquilidad, porque a Joseph lo recibíamos cuando estaba en Atlanta, pero también cuando venía frustrado de Italia, que venía sin jugar, y siempre estuvo con nosotros. Entonces, son situaciones, manifestaciones naturales de una parte de los futbolistas cuando no es titular. Fue alcanzando ese nivel superlativo que todos reconocimos y admiramos, pero bueno, a la hora de tomar decisiones, el entrenador se tiene que sacar la mano del pecho. El entrenador tiene que usar la razón y de acuerdo a disposiciones técnico-tácticas tenía que jugar uno u otro. Cuando era 4-4-2, Salomón y Joseph eran titulares inamovibles en muchas oportunidades. Yo recuerdo un partido Venezuela-Colombia en Pueblo Nuevo, de la anterior eliminatoria, que terminamos empatando 0-0, y en nuestra planificación como cuerpo técnico teníamos pensado jugar 4-3-3. Y ¿sabes qué ocurrió? Que una semana previa a la concentración, Alejandro Guerra me llamó
y me manifestó su decisión de no ir más a la selección. Yo no podía hacer nada, yo no lo podía obligar. Bueno, todo eso cambió, trastocó absolutamente la planificación. Y en el poco tiempo que teníamos para trabajar, conversé con ellos dos, allá en el hotel de concentración en San Cristóbal. Le dije, tengo poco tiempo para trabajar, vamos a echar mano de la huella futbolística que tenemos. ¿Cuál era la huella futbolística? El 4-4-2, Salomón y Joseph. Entonces, después, bueno, fuimos variando, fuimos creciendo, fuimos cambiando desde el 4-2-3-1 o al 4-3-3, y en ese sentido tomé muchas veces decisiones de estar con Salomón. Pero eso no quería decir que para mí no contaba Joseph. Eso no quería decir que desconocía la calidad, la categoría y la capacidad de Joseph. Joseph, cuando no estuvo Salomón, hizo 3 goles en Maturín, y cuando tuvo que ir al banco Salomón también fue. Entonces, si yo llevo a apartar mis vivencias desde lo personal y desde lo deportivo con Joseph, para mí Joseph es un jugador increíble, es un ser humano fantástico, que todo lo que se ha vivido externamente ha sido un montaje para beneficiar no sé a quién, pero esas palabras de Joseph no corresponden a lo que es él como ser humano. Te puedo decir más. Se lesionó hace poco, lastimosamente, para el Sí. momento de su carrera. Y le mandé un mensaje, amanecí con la tristeza en el corazón por lo que le había pasado. Y le envié un mensaje. Y yo tuve la felicidad de obtener una respuesta, no lo hacía esperándola, una respuesta del Joseph Martínez, ser humano. Así que siempre voy a estar para con él y para con todos, deseándoles lo mejor. Y si tuviese que regresar, que por supuesto es imposible, ya las decisiones están tomadas, ya el camino nos llevó a esto, ¿hubiese cambiado alguna manera de manejar a Joseph o tú dices, hice lo correcto? No, yo hice lo correcto. Yo hice lo correcto. Ahí no había que cambiar nada. Porque es que cambiar es sobreponer un jugador por otro por una manifestación pública. Entonces allí pierdes la credibilidad y el respeto del resto de los jugadores. Entonces, por una manifestación pública, no puedes sobreponer a un jugador por otro, porque después te imaginas lo que se te convierte el equipo, el grupo. No vas a poder tener el respeto a las decisiones que un jugador profesional debe tener por las decisiones de un entrenador. No hablabas con Joseph hasta ahora en la elección, no hablabas desde ese entonces, no habías hablado con él hasta ahora. Hablé, claro que sí. Nosotros, de las últimas veces que conversamos, Jesús, fue luego del último partido contra Argentina, que quedamos Uh-huh, uh-huh. eliminados en cuartos de final en Brasil. Él me invitó, estábamos en un rodicio al que habíamos ido jugadores y cuerpo técnico solamente, y me pidió, profe, ¿podemos conversar? Yo ya me la veía venir un poco, ¿no? Desde su inconformidad a la que hemos llamado natural. Nos sentamos en una mesa aparte, conversamos, me manifestó su decisión de ausentarse en esos partidos de septiembre, octubre y noviembre. Yo le dije, yo te invito a que tengas una reflexión más adelante, desde la tranquilidad, no tomes decisiones apresuradas. Sus compañeros también ya lo habían aconsejado, sus más amigos, los más grandes, Tomás, Salo, y le dije, vamos a darle tiempo, yo te voy a respetar esta primera decisión para que tomes con tranquilidad mejores reflexiones. Y después me tocó dar una lista de 40 jugadores para el mes de septiembre. Yo ya venía escuchando los rumores de una posible carta, de una posible renuncia. Lo que nunca imaginé, Jesús, es que detrás de esa tristeza o inconformidad por no ser titular, que lo llevaba a sentirse subvalorado, era que podían venir aquellas palabras de objetivos personales. Entonces ahí sí me sorprendí. Y ahí fue cuando con total certeza sentí que allí no estaban solamente palabras o líneas del futbolista, del ser humano. Me vi sorprendido yo y fue sorprendido mucha gente. Dime si tú no te viste sorprendido.
como Sí, hombre claro. de fútbol que has cubierto tanto tiempo. Entonces eran palabras que no se parecían a él. Que una carta manifestando semejante decisión fuese publicada primero por un periodista viviendo en otro país. Dime tú si no te viste sorprendido. Entonces, fueron muchas cosas extrañas que al final encontré el porqué de todo y me quedo, como te digo, de las buenas vivencias con ese extraordinario jugador y fantástico ser humano. Pues si tú me dices a mí, ¿con cuál te quedas? ¿Con Joseph el jugador o con Joseph el ser humano? Yo te lo digo con total seguridad. Yo me quedo con Joseph Martínez, el fantástico ser humano. El que cuando tú te sientas a conversar, lo ves lleno de impotencia y de inconformidad. Pero que cuando suelta las lágrimas ves, este tipo vale oro. Bueno, con ese me quedo yo. Lo llevas a tu equipo, lo llevarías a algún equipo futuro, Sí, por supuesto. sin No duda. creo que lo dejen, Bien. no creo que lo dejen, pero si yo tuviese la oportunidad, tranquilamente, ¿cómo no? Si es un jugador extraordinario, pero no creo que lo dejen. Y mira lo que te estoy diciendo. Bueno, ahí queda a entrever algunas cosas. Dejen de entrever algunas cosas. ¿Ah? Mira, en la era Joseph o en la era post-Joseph, pero Venezuela venía tomando el camino, tomando el camino de una Sí, identidad de juego. Eh, Venezuela, en 4 partidos amistosos de manera consecutiva, pues no perdió antes de tu partida. Y de hecho se cierra con el mejor partido en mucho tiempo de la selección nacional en esa goleada a Japón. Y luego algo que también nos sorprendió, Rafael, algo que también nos tomó de mucha sorpresa, como tú lo dices, a la gente de fútbol y todos los que aquí están comentando, tu partida. Y vaya que seguramente lo pensaste mucho, ¿no? sí, es que ya tenía meses analizándolo familiarmente, con mi cuerpo técnico, ya tenía meses analizándolo con el señor Laureano González, ya tenía meses analizándolo con los futbolistas, que estuvieron al tanto en todo momento de mis reflexiones. Y fue duro para mí tener que llamarlos, despedirme, pero ellos, y ustedes los periodistas, yo recuerdo la rueda de prensa que dimos en Caracas antes de los partidos o después del partido de Bolivia en Caracas, que yo les dije, no oculten, no callen, no sean cómplices, ¿recuerdas? Y Sí, claro. fueron palabras fuertes, porque lamentablemente muchos de tus colegas fueron utilizados, fueron cómplices de lo que sucedía alrededor de la selección, de todo el ¿A daño qué que se se estaba refiere, haciendo a la profe? selección. ¿A qué te refieres específicamente? De la complicidad en qué específicamente? En conocer de la manera como se estaba obstaculizando y entorpeciendo el trabajo, Uh -huh. sencillamente. Desde la Y federación. entonces, sí, claro. Yo cuando yo tuve que plantarme públicamente, y lo hice en muchísimas ocasiones, y reconocer y agradecer el apoyo de la federación, lo hice siempre. Lo hice siempre. Y hoy no me arrepiento de haberlo hecho, con todo y lo traumática que fue mi salida de la federación. Lo hice siempre. Porque cuando clasificamos al Mundial Sub-17 de Venezuela, cuando Rafael Esquivel era el presidente de la federación, con todos y sus defectos, porque también tenía virtudes, Rafael Esquivel a mí me dio todo el apoyo para trabajar. ¿Y en qué terminamos? Clasificando al Mundial como subcampeones de Sudamérica en Argentina. Luego vino una sub-20. Dejé el Deportivo Lara para ir a la sub-20, solicitado por Noel San Vicente. ¿Y por qué clasificamos al sub-20? Porque Dudamel tenía la llave maestra. No, 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 por trabajo. Un trabajo apoyado por la federación. Y en todo momento di mi reconocimiento al apoyo de la federación. Pero después, cuando no fue apoyo, cuando fue entorpecer, tenía que callarme. No, 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 no. Y la conclusión fue esa. Llegó un momento en que ya no podía estar más allí. En que ya no podía estar más allí. Los jugadores, Jesús, los jugadores, antes de Copa América, como se ha hecho siempre,
Los jugadores llegaron a unos acuerdos en los que participaba la federación, jugadores, cuerpo técnico, en unos acuerdos económicos con la Federación Venezolana de Fútbol, por Copa América. Te voy a poner un pequeño detalle. La Conmebol, luego de Copa América, en el mes de agosto ya tenía depositado ese dinero. Los jugadores vinieron a cobrarlo en octubre, previo a aquel complot armado para la fecha FIFA de octubre. ¿Cuándo tuviste que se jugara un partido de fecha FIFA un día jueves o un día lunes? Cuando normalmente los partidos de fecha FIFA están organizados por FIFA, valga la redundancia, para que sean unos simulacros, ¿verdad?, de lo que va a ser eliminatoria. Normalmente partidos viernes y martes, como se hizo históricamente, Venezuela y todos los países, alguna excepción. No. Ahí había un complot para sacar a Dudamel, porque previamente a esa semana vino la carta de Joseph. Se jugó el jueves. Los jugadores normalmente, Jesús, llegaban a la selección. Si jugaban viernes, llegaban el sábado. Si jugaban sábado, llegaban el domingo. En esa semana, Salomón Rondón no estaba jugando en China. Y nosotros solicitamos que Salomón pudiese llegar desde el viernes. No solamente para poder tenerlo bien recuperado, sino que además, desde la parte humana, que Salo pudiese compartir con su señor padre, que lamentablemente estaba enfermo. Y no me llega nadie sino hasta el día lunes en la tarde. Y que lleguen después del mediodía para que no puedan entrenar en la tarde. Y el partido no fue el viernes, el partido fue el jueves. Ganamos 4-1 a Bolivia. No jugamos el martes. Un día menos de trabajo, un día menos de recuperación, jugamos el lunes. Le ganamos 2-0 a Trinidad. Ese grupo estaba tan fuerte, tan consolidado, que era capaz de sobreponerse a todos los obstáculos que desde adentro venían. Y el señor Laureano González sabía todo lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué Laureano González no se impuso ante eso, siendo el presidente? Bueno, eso también yo me lo pregunto, Jesús. Eso también yo me lo pregunto. Mi Okay. relación ¿En qué con momento? Laureano González Sí. siempre fue directa, siempre fue frontal. Y él, como yo, sabíamos y siempre sabremos todo lo que estaba pasando internamente. Y él siempre tuvo la solución en sus manos. Pero la pregunta del millón, ¿por qué dejaba que sucediera todo eso? Bueno, voy a terminar lo del pago de las bonificaciones de los jugadores y cuerpo técnico además. Los jugadores empezaron a cobrar justamente la semana previa a esa fecha FIFA de octubre. Era como mucha manipulación, como que te torpedeo y después te pongo bozal de arepa, te doy el dinero para que no digas nada, porque te estoy haciendo un favor, te pago antes que vengas. Algo totalmente irrespetuoso. Al día de hoy, pocos miembros del cuerpo técnico saliente hemos podido cobrar una bonificación que se acordó con directivos y que nos las ganamos. El día de mañana, los malos de la película vamos a ser los entrenadores, siempre. En estos días leía una frase que decía, el pintor se hace rico después que muere. Es cuando vienen sus obras a tener un real valor. Bueno, similar a la vida del pintor, sin morir, es la vida del entrenador. ¿Y todavía le deben? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y sabes qué es más triste? Que a los pocos miembros del cuerpo técnico que le han pagado, los han chantajeado firmando cartas en contra del entrenador. Eso es triste. Y por eso yo les decía en aquella rueda de prensa, no sean cómplices, porque tanto estas cosas como muchas que sucedían alrededor de la selección absoluta, los medios la conocían. Muchos de tus colegas la conocían. Y al conocerla y permitirlas y no divulgarlas, ¿cómo termina siendo? Termina siendo cómplice. Rafa, ¿en qué momento se rompió ese camerino con la federación?
El camerino se vino a romper, a ver, después del partido que ganamos en Madrid contra Argentina. Tuvo que Y ver la aquella... intervención de Antonio Carri, ¿De quién? de Antonio Carri, el embajador que estaba No, en ese no, momento, nada que ver. no, para nada, en lo absoluto, en lo absoluto. Ujú. En lo absoluto tuvo que ver nada. Ahí se empezó a romper fue por aquellas irregularidades que hubo con la marca que viste a la Ujú. selección y que en ese momento no pudieron atender la selección como correspondía. Te puedo decir, nosotros entrenábamos a una temperatura bastante baja. Bueno, no voy a ir a ese detalle, los primeros 2 días de concentración de la selección, los jugadores tenían que llegar a la comida Ujú. con ropa civil, o sea, con sus pantalones, con su camisa y no con ropa de selección, porque no había ropa de la No marca. había. No había. Los jugadores en algún momento propusieron que entre todos se hacía, como hablamos popularmente, una vaca para salir a comprar ropa deportiva. Ajá. Entonces nosotros nos reunimos con el dirigente, que además estaba de presidente en ese momento de delegación, y sintieron que nosotros les estábamos enfrentando o les estábamos responsabilizando del acontecido. No, sencillamente estábamos pidiendo soluciones. Y a raíz de ese momento, a partir de ese momento, ellos empezaron a sentir que se les atacaba. Aquella manifestación de los jugadores contra la marca, por la burla, por el irrespeto, por la calidad de la camiseta, ahí hubo un rompimiento. Los jugadores llegaron al partido, mira lo que te voy a decir, los jugadores llegaron al partido contra la selección de Cataluña Ujú. en Girona y los uniformes no estaban en los lockers de los jugadores. Un camerino pequeñito aquel. A mí me dio vergüenza ajena cuando los jugadores se dieron cuenta que entraron algunos dirigentes con unas bolsas, ¿verdad? Ujú. Y Ujú. allí fueron dándole las camisas, que no eran de la marca, eran de otra marca que la habían Los parches, ¿no? tachado Le pusieron unos y parches. sí, eso, es que además eso fue una vergüenza internacional porque eso se vio por televisión. Los jugadores sin poder cambiarse la camiseta en el medio del partido, porque no había otra. Entonces, internamente nos tocó lidiar con muchas irregularidades que no correspondían al trabajo que venían realizando los futbolistas. Pero ese equipo estaba tan fuerte, tan compenetrado, tan convencido, y estoy seguro que siguen así, que se sobreponían a todas esas cosas. Se sobreponen a todas estas cosas porque ellos tienen un objetivo muy mundialista muy claro. Ellos interiorizaron el objetivo mundialista y lo van a lograr. Estoy totalmente seguro que lo van a lograr. Mira, en este mundo se habla de todo, Rafa, y aquí estamos para ser claros, como lo está haciendo, y eso lo agradece la gente que por supuesto, se está conectando, ¿no? Y la pregunta viene dada a cosas que la gente intuye y se habla, la habla. Las redes sociales se prestan a eso. Si no hubiese sido tan jugosa la contratación que te ofreció, el contrato que te ofreció Atlético Mineiro, igual hubiese tomado la decisión. No tiene nada que ver, no pasa por ahí por un tema económico. No, Jesús, eso es absurdo, eso es absurdo. Yo te puedo garantizar que en Brasil mi salario era muy inferior a lo que yo ganaba en la selección. Mm. Y además quiero aclararles que la negociación con Atlético Mineiro se llevó a cabo en los últimos días de diciembre. Mm. Importante saberlo, Yo claro. llegué, yo llegué a Paraguay, yo llegué a Paraguay al sorteo de eliminatoria con la ilusión de eliminatorias. Yo no tenía ningún compromiso adquirido. Hubiese sido absurdo. Cuando tomé la decisión de definitivamente separarme de la selección y aceptar la oferta de Brasil, eso ya había pasado, ya hacía días que ya había pasado el sorteo eliminatoria. Y te puedo garantizar, económicamente, los ingresos, el contrato Uh-huh. del equipo de Brasil era muy inferior a lo que yo ganaba en la selección. No solamente Fundamental. yo, mi Sí, cuerpo técnico.
Bien, bien. Importantísimo aclarar eso porque, claro, no se había hablado de esto a nivel público y tú sabías Sí. que iba a haber comentarios de todo tipo, de todo color, ¿cierto? Es normal y yo he estado apartado eh, mucho de eso porque han habido comentarios muy dañinos, absurdos, y es sencillo, Jesús, la verdad muchas veces tarda, pero llega. La verdad muchas veces Mm. tarda, pero llega. Estoy muy ilusionado con las eliminatorias, con el rendimiento de nuestra Vinotinto. Estoy muy expectante porque sé que lo van a lograr. Creo en la capacidad del nuevo entrenador, pero si hay algo que me preocupa, dirigencialmente creo que vienen los peores años de nuestra vida, de nuestra historia como futbolística, como Venezuela, dirigencialmente vienen los peores años. Con el nuevo presidente de la federación, Dirigencialmente estoy seguro que vienen los peores en años. general. Bien, la gente compró la idea, Rafa. La gente se comenzaba a ilusionar, ya lo decíamos, ya lo hablábamos. Ese cierre de Venezuela comenzó a darle al venezolano común, al venezolano que se ilusiona con ver a la selección mundial, esa idea de que sí podría confeccionarse una idea mundialista. Eh, pero hoy no está quien generó esa idea, esa imagen. Y muchos lo reclaman. Muchos dicen, ¿por qué no dejó? Ya la explicación está. Pero ¿qué le dice Rafael Dudamel hoy al que se siente quizás, mira, defraudado porque no sigue Dudamel, porque el que lo ilusionó terminó dando un paso al costado, más allá de que te entiendan? ¿Tú qué mensaje le das a ese venezolano que cree en la idea todavía? Que todavía lo cree, pero no estás. Mira, Jesús, antes de ese mensaje, yo quiero también aprovechar que yo quiero tomar el momento para manifestarte con mucha decepción las repercusiones de mi salida, porque además hubo entrenadores que se aprovecharon del momento para rasgarse las vestiduras. A la selección no se le dice nunca que no, la selección nunca se puede cambiar por un club, de manera tan baja. Salieron a rasgarse las vestiduras de una manera tan pobre que me generó mucha decepción. Y mi mensaje para todos esos aficionados, para todo el país, que como los jugadores eh, compraron, interiorizaron el mensaje de Qatar 2022, es que no hay por qué dejarlo, no tienen por qué dejarlo. Porque lo más importante sigue estando allí, que son los jugadores. Lo más importante y sigue estando allí y cada vez más y cada vez mejores son los futbolistas. Nosotros sencillamente lo que hicimos fue canalizar una idea de la que nosotros nos sentimos capaces por tenerlos a ellos. Entonces nuestros futbolistas, lo más valioso, el tesoro más preciado que tenemos como país, siguen estando allí y ellos lo van a lograr. Y ellos lo van a lograr. Y hay que apoyarles incondicionalmente, ¿Qué consejo? independientemente del Sí. nombre del entrenador. Tiene que estar allí el apoyo de todos los venezolanos. ¿Qué consejo le darías a Peseiro hoy en día para que no logre el objetivo? No, no. Yo no soy quien para darle un consejo al nuevo entrenador. Yo lo único que sí puedo comentarle desde mi experiencia con ese maravilloso grupo es que va a encontrar, y seguramente ya él lo sintió desde sus conversaciones que debe haber tenido con ellos, un grupo de una calidad humana extraordinaria, un grupo con un profesionalismo increíble y con una capacidad futbolística de la que va a disfrutar mucho. Después, yo creo que él tiene la suficiente experiencia como para saber lo que tiene que hacer. Yo no soy quien para darle un consejo a él. Yo lo único que puedo decirle a él y a todo el país es que Rafael Dudamel hoy no está en la selección, pero va a estar al frente del televisor o en los estadios como el hincha número uno que ha sido siempre de mi selección. Y a San Paoli, ¿qué le recomiendas? No tengo nada por qué recomendarle a San Paoli. ¿Por qué tendría que recomendarle algo a San Paoli? Bueno,
va a asumir Atlético Mineiro y según tu experiencia, Ah, no, ¿qué pero debería hacer él, como él conoce muy bien lo que hacer, él conoce muy bien lo que hacer porque ya dirigió en el fútbol de Brasil y con un excelente paso por Santos. Él va a conocer muy bien, o ya conoce muy bien lo que tenía que hacer porque ya ha tenido tiempo suficiente para conocer al grupo. Este parate obligatorio en el fútbol le permite al nuevo entrenador en Atlético Mineiro conocer a profundidad su plantilla y saber cómo la tiene que mejorar. Eso ha sido un punto a favor para él. Lo que sí puedo estar seguro es que en ambos espacios hay jugadores de mucha calidad, mucho para reestructurar, sí, en Atlético, como lo veníamos haciendo, pero lamentablemente a nosotros nos tocó enfrentar dos sendas eliminatorias en corto tiempo sin haber podido terminar de confeccionar una plantilla altamente competitiva ni haberla preparado, porque nosotros comenzamos a trabajar el 8 de enero y el 20 ya estábamos jugando. Y después de 30 días de vacaciones, que por ley es obligatorio en Brasil, preparar un equipo en 15 días con más de 8 o 10 jugadores que salieron, reestructurar la plantilla, rejuvenecerla, recuperar jugadores lesionados, nuevas contrataciones. Cuando el equipo estaba para empezar a soltar todo el trabajo que venía acumulado, lamentablemente quedamos eliminados de la Copa do Brasil y allí el que nos hayan cesado, pero yo no me arrepiento de absolutamente ninguna de mis decisiones. ¿Sabe que ayer Nathan, uno de los volantes, no sé si viste las declaraciones, que por cierto le cayeron Sí, las encima, vi, ¿eh? Le cayeron las encima vi, los torcedores. la, la, Dijo que Rafael las Dudamel vi. se encarga de mandar, y ni siquiera nos daba chance de ir al gimnasio porque la hora de almuerzo era la hora de almuerzo y nos multaba si no llegamos a la hora. El dictador Dudamel, así lo mostró el jugador del Atlético Mineiro. ¿Cómo fue eso? Cuando, el fútbol brasileño tiene muchas particularidades, Jesús, muchas particularidades. Las que fuimos conociendo, a las que fuimos adaptando y a las que intentamos ir mezclando, compactando con las nuestras. A mí se me hizo muy difícil, por ejemplo, encontrar en una concentración que el conductor del autobús o que la podóloga o que la secretaria del presidente almorzaran al mismo momento de los jugadores, entremezclados. Entonces nosotros fuimos como que dándole un poco de orden a cada espacio, a cada área, conversando con los jugadores, conversando con el personal del club. Recuerdo que en un momento, en una reunión con el presidente y la junta directiva, de manera jocosa, yo le dije al presidente, usted me va a disculpar y con mucho respeto se lo voy a decir, pero esto que yo encontré aquí es un club social, porque de la manera como yo he vivido mi carrera futbolística, desde las normas, desde los espacios, hay muchas cosas distintas. Y recuerdo que el presidente me dijo, el rey del CT, del lugar de entrenamiento, se llama Rafael Dudamel. Usted debe tomar las medidas, las normas, organizarlo como usted considere necesaria. Y fue todo tomando un orden, fue todo tomando una forma. ¿Por qué? Porque si era tan difícil o tan distinta o anormales lo que nosotros estábamos pidiendo, ¿por qué entonces el club venía de no ganar en los últimos años? Porque se quedaron en aquello de ganar la Copa Libertadores. Ya no estaba Ronaldinho y compañía. Habían algunos jugadores que todavía venían y que asumían un rol de liderazgo de manera espectacular. Pero luego había que recuperar desde lo futbolístico, darle un orden a cada espacio en lo institucional. Entonces, claro, esas formas chocaron un poco. Entonces, si tú citas al equipo a las 8 de la mañana y comenzamos a trabajar a las 9 de la mañana, entre 8 y 9 los jugadores acostumbran siempre a pasar con el preparador físico y sus auxiliares por la academia, que ellos llaman así al gimnasio.
Mm. O dentro de la semana, en la planificación, tienen sesiones de gimnasio. Entonces, al terminar el entrenamiento, tienes que salir a tu camerino, echarte un baño y subir a almorzar. Es absolutamente absurdo y falso en todo lugar que los jugadores hayan tenido una multa. Lo que sí se solicitaba era que pudiésemos llegar todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque almorzaban unos a las 12, otros a las 12:30. Como iban llegando, iban comiendo. Entonces, eso para mí, desde mi concepción de futbolista, cómo crecí, cómo lo aprendí, no entraba dentro de cómo puede ser un equipo ganador sin tener las mínimas normas colectivas de funcionamiento. Viajar a otra ciudad y que todos estuviéramos uniformados. O sea, entonces esas cosas a jugadores que venían andando por su cuenta, pues por supuesto que le chocaron, pero además me parecieron muy cobardes esas declaraciones porque las puertas de mi camerino y de mi oficina siempre estuvieron abiertas para conversar, como lo hice con jugadores realmente adultos para entender de estos cambios a los que fuimos conversando y fuimos acordando. Profe, quedan 3 minutos, nada más. En cualquier momento empieza la odiosa cuenta regresiva de Instagram y mira, y quedan siempre temas por fuera, pero no podemos dejar de hablar de tu futuro próximo, Rafael. ¿Quieres comenzar a dirigir cuanto antes, apenas llegue una buena oferta, o quieres tomarte este tiempo? ¿La cuarentena fue suficiente o quieres más, esperar más? Bueno, pero es que además que hoy no hay tiempo de finalización de esta cuarentena, pero Además, hoy no he tenido en mi mente, no tengo en mi mente, tengo que dirigir ya. Voy a ser muy selectivo para dar el próximo paso en lugar de trabajo, en fútbol, en país y por supuesto en organización, que podamos desarrollar un trabajo de la mano de un club, de una estructura lleno de dirigentes serios y que realmente tengan la disposición, la paciencia y la capacidad para poder acompañarnos en los cambios y en la espera que se deba tener. Porque hoy, por la necesidad de resultados, la tendencia es trabajemos, vamos a sacar jugadores de la cantera, mentira, cuando comienzan las presiones, se diluye el compromiso. Entonces, voy a tomármela con mucha calma, voy a seguir disfrutando del país y Dios sabrá cuándo será y en dónde será el próximo reto profesional. ¿Cree usted de corazón que Venezuela irá a un mundial, al próximo mundial de Qatar, sí o no? Estoy completamente convencido que nuestros futbolistas nos van a llevar a Qatar 2022, por encima de cualquier adversidad que pueda venir. Muchas veces nos tocó enfrentar a rivales que tenían el mismo color de camisa y nuestros futbolistas le ganaron a los que tenían camisa del mismo color y los que tenían camisa de diferente color. Nuestros jugadores son una maravilla y ellos lo van a lograr. Pasamos de esa generación que tú protagonizaste, que incluso hasta celebraba los goles siendo goleados, celebraban el gol del 1-4. ¿Te acuerdas cuando le anotaste a Argentina, por ejemplo? Ese era un hito en ese momento, a una selección, a una generación que cree en el Mundial. Tú has sido parte de esto, Rafael, te agradecemos la claridad. Mucha gente ahora está más consciente de lo que sucedió realmente internamente y en parte se debe a tu gentileza al aceptarnos. No hay nada que agradecer, Jesús. Siempre he sido un hombre de fútbol, siempre he sido un hombre de mis futbolistas, siempre he sido un hombre respetuoso y yo quiero despedirme como te lo dije hace rato. Muchas veces la verdad tarda, pero llega. Y lo único que tengo es agradecimiento a todo el país, a todos los que nos apoyaron.